Bueno, muy buenas noches con todos. Vamos a comenzar con los ejercicios sobre el motor eléctrico. Sí, un ejercicio. Dice un motor eléctrico por el que circula una corriente de 2 amperios realizan 1.44 punto por 10 elevado a la 6 joules de trabajo mecánico. ¿Durante qué? 1800 segundos. Calcula que la potencia útil del motor, ¿sí? La fuerza contraelectromotriz del motor, la diferencia de potencial en bornes del motor si su resistencia interna es de 10 ohmios. Sí, como ustedes pueden observar, yo voy a saco mis datos, ¿no es cierto? Que tengo intensidad, 2 amperios, el trabajo eléctrico mecánico, que me dice 1.44 por 10 a la 6, elevado a la 6 joules, el tiempo 1800 segundos y la resistencia que va a ser 10 ohmios. Sí, de igual manera, como estábamos observando en la teoría, a mí me dan unas operaciones, ¿no es cierto? Que trabajo realizado por el motor va a ser igual a que a trabajo, es igual a que a fuerza contra electromotriz por la carga. Sí, de esto me está sale una fórmula, ¿no es cierto? Que me dice que trabajo eléctrico o puede ser trabajo mecánico es igual a que a fuerza contra electromotriz por la intensidad por el tiempo, ¿sí? Para el trabajo realizado por el motor. Pero para la potencia útil del motor me da ¿qué? Potencia útil, que es PO, sub U, esto es la prima, sí, que esto es igual a que a trabajo dividido para tiempo, ¿no es cierto? Entonces, de igual manera, acá yo saco la fórmula que me daba en el trabajo mecánico, que me menciona que yo tengo que fuerza contra electromotriz, perdón, por la intensidad por el tiempo sobre el tiempo. Entonces, elimino tiempo con tiempo y ¿qué me quedó? La potencia útil va a ser ¿qué? Fuerza contra electromotriz por la intensidad. Sí, igual aquí yo tengo que la potencia total, que la potencia total es igual a que a potencia útil más potencia de la resistencia interna. Sí, como ustedes pueden observar, cada una de ellas están teniendo que potencia total o potencia consumida. ¿Qué tiene? La potencia, la fórmula de potencia. Voltaje por intensidad. De igual manera aquí que tengo potencia útil, fuerza contra electromotriz por la intensidad. ¿Y qué es lo que tengo aquí? Potencia sobre la resistencia interna del motor, que me dice que va a ser resistencia interna del motor por la intensidad de la corriente al cuadrado. Entonces ahí me están diciendo que voy a despejar, ¿no es cierto? Despejo, elimino, elimino. ¿Y qué es lo que me va a quedar? El voltaje. Voltaje es igual a que a fuerza contra electromotriz por la, perdón, más la resistencia interna por la intensidad. Entonces, de acuerdo al ejercicio, tengo que observar estas partes, ¿no es cierto? De igual manera, entonces, mis datos ya lo tengo, ¿no es cierto? Calcular la potencia útil. Si yo me fijo en la potencia útil, ya me da, ¿no es cierto?, la expresión. Si yo quisiera despejar, como si me faltara valores, porque solo tengo aquí yo qué, la intensidad. Ah, entonces la potencia útil también puedo fijarme en esta parte. Sí, entonces me puedo fijar, entonces me dice, ¿por qué? De acuerdo a los datos, ¿qué es lo que yo tengo? Trabajo y tengo tiempo. Ah, entonces me puede funcionar la fórmula esta, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a colocar? Sí, potencia útil, sí, es igual a qué? A trabajo eléctrico, también que se le denomina también trabajo mecánico sobre tiempo, ¿sí? Esto es igual. Sí, esto es igual a qué? Solo reemplazo los valores, ¿no es cierto? 1000.44 por 10 a la sexta joules, sí, todo esto, perdón, todo esto dividido para cuánto? Para 1800 ¿qué? Segundos. 800 segundos. ¿Sí? Entonces, si yo divido 1.44 por 10 a la sexta, ¿sí? Divido 1.44 por 10 a la sexta dividido para 1800, ¿cuánto me va a dar? Me va a dar ¿qué? 800 vatios. ¿Sí? Sí, entonces como ustedes pueden ver, miren, ahorita yo ya acabé de sacar la potencia útil, pero ¿qué utilicé? Utilicé esta expresión o esta fórmula, de acuerdo a qué? A mis datos que yo estoy obteniendo en esta parte. Sí, vamos, ahora dice calcular la fuerza contra electromotriz del motor.
Sí, entonces aquí miren, como ustedes pueden observar en el ejemplo, ¿qué me están dando? Que yo voy a tener que la fuerza útil, ¿sí? Esto es igual a la fuerza contra electromotriz por la intensidad, ¿no es cierto? Entonces yo aquí, ¿qué es lo que me menciona? Que yo voy a despejar. Sí, me dice que voy a despejar. Que la potencia útil es igual a la fuerza contra electromotriz por la intensidad. Ah, entonces como tú estás aquí, la intensidad estás multiplicando, como estás multiplicando, vas a pasar al otro lado que a dividir. Sí, eso cuando estoy multiplicando, paso que a dividir. Sí, por eso, ¿qué es lo que puedo hacer yo de la derecha a izquierda o de izquierda a derecha? Sí, entonces por eso me ponen aquí en el ejercicio que era punto y coma, ¿no es cierto? Que me decía que, voy a colocarlo de esta manera, que fuerza contra electromotriz es igual a qué? A potencia útil sobre intensidad. ¿Sí? Sobre intensidad. Esto es igual. Entonces yo voy reemplazo, ¿no es cierto? Porque ya tengo mi potencia útil, que es 800, ¿no es cierto? Control Z, 800 vatios, ¿sí? Sobre, ¿cuánto tengo la intensidad? La intensidad de la corriente, 2 amperios. Si yo divido esta parte, me dice que yo divido 800 vatios sobre 2 amperios, ¿qué me va a dar? 400 voltios. ¿Sí? 400 voltios. Sí, entonces ahorita miren, ¿qué es lo que hice? ¿No es cierto? Que en esta partecita despejé, ¿no es cierto? ¿Y qué me quedó despejado? Potencia útil dividido para qué? La intensidad de la corriente. Eso es la fuerza contra electromotriz. Por eso me dice calcular. ¿Cuál es la fuerza contra electromotriz? Se representa de esta manera. De una tipo E con prima. Sí, entonces ahí estoy ya sacando, ya saqué la fuerza contra electromotriz y su unidad de medida que va a ser en voltios. Sí, ahora vamos. En la parte de abajo, borramos esta partecita. Sí, dice calcular la diferencia de potencial del burner del motor. Ah, entonces la diferencia de potencial es de esta parte, es de esta forma. La diferencia de potencial, entonces me dice que, que el voltaje es igual a qué fuerza contra electromotriz más qué, perdón, más que resistencia interna de motor por la intensidad. ¿Sí? Entonces aquí yo voy a qué? A reemplazar mis valores, ¿no es cierto? Que ya acabé de sacar. La fuerza contra electromotriz, ¿cuánto tengo? 400 voltios. ¿Sí? 400 voltios. Más la resistencia interna del motor, me dice que tengo 10 ohmios. ¿Sí? Por la intensidad de 2 amperios. ¿Sí? Si yo hago la suma y multiplico, me va a dar que 420 voltios. Sí, de igual manera, ustedes qué tienen que calcular directo en la calculadora, poner 400 más 10 ohmios por 2 amperios, que me va a dar que 420 voltios, porque si usted primeramente, digamos que usted, por ejemplo, primero le suma 400, digamos 400 más 10, me va a dar que 410 por el 2 me va a dar que 820, entonces no, estoy ahí haciendo mal, en la calculadora tengo que hacer directo 400 más 10 y por 2, ahí sí me sale que 420 voltios. ¿Sí? Vamos al otro ejercicio. De igual manera en este, dice por un motor de la fuerza contra electromotriz igual a 25 voltios y una resistencia interna de que, yo aquí, para que no haya confusiones, aquí le voy a cambiar que sea en 10 ohmios, ¿ya? Que circula una intensidad de corriente de 0,5 amperios. ¿Sí? Dice calcular la potencia útil del motor, calcular la potencia disipada de la resistencia, calcular la diferencia de potencial y la potencia total. ¿Sí? La diferencia total. Sí, entonces, como ustedes pueden observar, yo voy a sacar mis datos, que voy a tener que la fuerza contra electromotriz, ¿sí? 25 voltios, la resistencia interna, que le coloco 10, y la intensidad de la corriente, que sea 0,5 amperios, ¿sí? De acuerdo a mis datos, voy a utilizar estas fórmulas, ¿sí? De acuerdo a mis datos. Ah, entonces, calcular la potencia útil. Si yo me fijo, aquí en mi no me está dando que ni el tiempo ni el trabajo. Ah, pero para la potencia útil sí tengo que fuerza contra electromotriz y la intensidad de la corriente. Sí, entonces antes me está diciendo que la fórmula que voy a utilizar es potencia útil es igual
¿A qué? Fuerza contra electromotriz por la intensidad de la corriente. Sí, es de acuerdo, pero que me estoy fijando de acuerdo a mis datos que yo tengo. Entonces, si yo reemplazo esta parte, voy a colocar la fuerza contra electromotriz, 25 voltios, por la intensidad de la corriente, que es 0,5. ¿Sí? Esto es igual. Sí, 25 voltios por 0,5, ¿cuánto me va a dar? A 12,5 ¿qué? A 12,5 ¿qué? Vatios, porque la unidad de medidas de la potencia útil es en vatios. Sí, por eso si se dieron cuenta que en el segundo ejercicio, ¿qué me da? Trabajo y tiempo, ¿no es cierto? Y ahí yo realizaba esa operación. Pero en este ejercicio ya me están dando que la fuerza contra electromotriz y la intensidad, ¿de acuerdo a qué? A mis datos. Sí, vamos. Con el segundo. ¿Sí? Dice calcular la potencia disipada de la resistencia. ¿Sí? Entonces eso me está diciendo que yo voy a utilizar ¿qué? La potencia total de la resistencia y de la resistencia interna, perdón, del motor. Sí, entonces miren, yo por eso les iba diciendo, como a la parte de arriba. Esta va a ser mi fórmula de potencia total. Esto va a ser mi fuerza de potencia útil. Y mi fórmula de acá me está diciendo que es resistencia interna del motor por la intensidad al cuadrado. Sí, entonces yo aquí, ¿qué voy a utilizar? Entonces me está diciendo que la resistencia disipada, entonces la potencia total sobre la resistencia interna del motor, esto es igual a ¿qué? A resistencia interna del motor por ¿qué? La intensidad de la corriente al cuadrado. Si yo reemplazo, ¿cuánto tengo? La intensidad interna del motor, 10 ohmios. 10 ohmios. ¿Sí? Por la intensidad de la corriente, dice que tengo 0,5 amperios. ¿Sí? 5 amperios, ¿qué? Al cuadrado. ¿No es cierto? Si yo calculo, igualmente, es directo. Si yo tengo que poner 10 por 0,5 elevado al cuadrado, ¿cuánto me va a dar? 2,5 vatios. ¿Sí? De igual manera, aquí me dice que calcular la diferencia de potencial y la potencia total. Sí, si ustedes pueden darse cuenta en el ejemplo que yo les coloco, ¿qué les estoy pidiendo? Potencia total es igual a ¿qué? A voltaje por intensidad. Esto es igual a ¿qué? A 30 voltios, ¿sí? Por 0,5. 0,5 amperios. ¿Sí? Si yo multiplico esto, ¿cuánto me va a dar? Me va a dar ¿qué? 15 vatios. ¿Sí? 15 vatios. Sí, entonces usted me mencionaba, pero profe, ¿cómo usted saca el 30 voltios? Ah, entonces yo, ¿cómo era el 30 voltios? Lo único que tengo que sacar la diferencia de potencial. ¿Qué decir? Que la diferencia de potencial es igual a que fuerza contra electromotriz más la resistencia interna por la intensidad. ¿Sí? ¿Y esto qué me decía? Que yo tenía que voltaje es igual, ¿cuánto tengo la fuerza contra electromotriz? Me dice que tengo 25 voltios, ¿no es cierto? 25 voltios, ¿no es cierto? Más la resistencia, ¿sí? Interna del motor, ¿cuánto es lo que yo me menciona? Me creo que era 10 ohmios, ¿no es cierto? 10 ohmios. Por la intensidad de la corriente, 0,5 amperios. ¿Sí? Entonces, ustedes deben darse cuenta, ustedes igualmente, como les dije, directo, tienen que multiplicar 25 más 10 por 0,5. ¿Cuánto me sale? Me sale 30 voltios. Entonces, por eso de lo que me sale 30 voltios, ¿qué es lo que yo hago? Sí, ¿qué es lo que yo hago? Reemplazo lo que tengo aquí del voltaje, ¿no es cierto? Por eso coloco estos 30. Sí, igualmente ya les expliqué en la clase igualmente del día de ayer. Sí, entonces ahí ya tengo mis 30 voltios. Si ustedes quieren sacar la potencia total de los 15 voltios, ¿cómo yo puedo verificar? Solo haciendo la suma del ¿qué? Del literal A con el B. Si usted coge un 12,5 más 2,5, ¿cuánto le va a dar? Me va a dar ¿qué? 15 vatios. Sí, de igual manera si quisiera hacer en esa forma. Sí, bueno chicos, esperando que me hayan entendido. Sí, que tengan una excelente noche.
Hasta luego.